En lo profundo de la selva colombiana fluye un río que los lugareños llaman el arcoíris líquido. Es el Caño Cristales, una maravilla natural que no existe en ningún otro lugar del planeta. Sus aguas brillan con 5 colores intensos: rojo, amarillo, verde, azul y negro intenso. La fuente de estos colores es una planta acuática llamada Macarenia clavijera. Cambia de color según la luz, la profundidad del agua y la época del año. El fenómeno ocurre solo durante unas pocas semanas al año, cuando el río no está demasiado crecido, pero tampoco se ha secado. Solo en este breve periodo se puede observar toda la paleta de colores. En otros momentos el río parece un cuerpo de agua común. Turistas de todo el mundo buscan venir aquí precisamente en el pico de la floración. Pero detrás de esta belleza se esconde la fragilidad, la actividad humana, el cambio climático, el turismo descontrolado. Todo esto amenaza el ecosistema. Los guías locales vigilan el cumplimiento de las normas. No se permite usar protector solar ni entrar al agua con calzado. Incluso una intervención mínima puede dañar el equilibrio. No es solo un río bonito. Es un indicador vivo del estado de la naturaleza y al mismo tiempo un símbolo cultural. Los colombianos se sienten orgullosos de este milagro. Se ha convertido en parte de la identidad nacional. Quizás sea precisamente en este contraste entre la naturaleza frágil y la fuerza interior, donde se esconde parte de ese misterio del que sabremos más adelante. Santa Cruz del Islote, una isla que rompe todos los conceptos sobre el espacio y la vida. Su superficie es de apenas 1,1 millas cuadradas, pero aquí viven casi 200 personas. Es uno de los lugares más densamente poblados del mundo y sus dimensiones asombran. Se puede cruzar de un extremo al otro en menos de 5 minutos. En la isla no hay policía, ni hospital, ni siquiera cementerio. Todos los asuntos administrativos los resuelven los propios habitantes. Si es necesario, se dirigen a las islas vecinas o al continente. Casi cada metro aquí está edificado. Casa junto a casa, pared con pared, calles y pasadizos estrechos de apenas 2 pies de ancho. La isla surgió gracias a los pescadores que, hace siglos, empezaron a detenerse aquí para pasar la noche. Poco a poco construyeron las primeras chozas y luego trajeron a sus familias. Hoy en día aquí hay una escuela, un par de tiendas e incluso un generador que funciona con diésel. El agua la traen en bidones. Los lugareños viven de manera sencilla, pescan, descansan y organizan reuniones vespertinas. Para los turistas hay una sola casa de huéspedes. Se puede venir, pero no por mucho tiempo, no más de 10 días. Esta isla es como un modelo de sociedad en miniatura. Mínimo espacio, máximo nivel de interacción y una tranquilidad sorprendente. Pero ¿por qué estas personas no se van? ¿Por qué no buscan más espacio? Quizás la respuesta no esté solo en la casa, sino en el sentido de pertenencia que casi hemos perdido. Colombia está entre los países líderes del mundo en cantidad de cirugías plásticas. Cada año, decenas de miles de personas vienen aquí para cambiar su apariencia. Son populares la liposucción, el aumento de senos, el lifting facial y la corrección de la barbilla. Las razones son simples: alta calidad médica, precios accesibles y una cultura corporal particular. Pero en Colombia, la cirugía plástica es más que medicina. Es parte de la presión social. Las mujeres, especialmente en las ciudades, sienten que la apariencia es como una tarjeta de presentación. Incluso en un paseo común o en el supermercado aquí se puede ver a personas impecablemente arregladas. Desde la infancia, las niñas absorben los ideales de belleza a través de la televisión, concursos y redes sociales. Estas imágenes, figura esbelta, rasgos expresivos, formas perfectas, se convierten allí en el estándar. Las grandes ciudades están llenas de clínicas y la publicidad de los procedimientos se encuentra literalmente en cada esquina. Es interesante que la actitud hacia la cirugía plástica en Colombia no está estigmatizada. Las operaciones se discuten abiertamente en la familia, entre amigas y en el trabajo. Es parte de un proyecto personal que se considera la norma. Sin embargo, detrás de esta fachada se esconden riesgos, desde complicaciones hasta la dependencia de los cambios. Y aún así, es imposible entender la Colombia actual sin ver su obsesión por la apariencia. En una sociedad donde una apariencia atractiva puede abrir puertas, la estética se convierte en una moneda de cambio. Este culto al cuerpo no es superficialidad, sino un reflejo de la dinámica social y quizás una pista hacia una verdad más profunda sobre el país. Hoy en día, Colombia es uno de los destinos más populares para mudarse entre extranjeros, especialmente jubilados, freelancers y trabajadores remotos. ¿La razón? Evidentemente, la vida aquí cuesta varias veces menos que en Estados Unidos, Canadá o Europa. Y eso con un clima excelente, comida deliciosa, gente amable y una cultura vibrante. En Medellín, Bogotá y otras ciudades, el alquiler de un apartamento puede costar entre $300 y $500 al mes. Un almuerzo cuesta $2 a $3. La limpieza de la casa 15 al día. Y con $1,000 al mes no solo puedes sobrevivir, sino vivir cómodamente.
Estas cifras atraen a quienes quieren bajar el ritmo, escapar de la monotonía y descubrir un nuevo estilo de vida. Cada año crece la comunidad de expatriados en Colombia. Ellos crean blogs, organizan excursiones y abren cafeterías. Pero la vida en Colombia no es solo frutas tropicales y fiestas. La barrera del idioma, los problemas con las visas, las realidades locales, todo esto requiere adaptación. Sin saber español puedes sentirte aislado. Además, la seguridad es una cuestión importante. Hay zonas donde es mejor que los turistas no aparezcan. Y aunque las grandes ciudades se han vuelto más seguras, los robos y las estafas siguen siendo una amenaza. Sin embargo, miles de personas llaman a Colombia su nuevo hogar. Y todo porque aquí, entre la vegetación, los ritmos y las sonrisas, puedes volver a sentir que realmente estás viviendo. Colombia produce hasta el 80% de todas las esmeraldas del mundo. Y no son solo piedras, sino joyas únicas por su color y pureza. Las minas más famosas se encuentran en Boyacá y Muso, lugares donde las esmeraldas se extraen desde hace cientos de años. Pero detrás del brillo de los cristales verdes hay una historia llena de riesgo, trabajo y poder. La esmeralda en Colombia no es solo una joya, es un símbolo. Ha adornado las coronas de los emperadores, se ha negociado en subastas internacionales y ha sido motivo de conflictos. En la época de auge de la minería ilegal, barrios enteros estaban controlados por la mafia, y las minas se convertían en zonas de combate. Ahora la situación se ha estabilizado. Muchas minas operan legalmente, con licencias y bajo control estatal, pero aún así aquí imperan sus propias reglas. La jornada laboral puede durar 10 horas, la seguridad es mínima y el equipo, antiguo. Parte de las esmeraldas sale por canales oficiales, pero no pocos se venden ilegalmente. Las piedras se exportan con documentos falsos o a través de intermediarios. Así llegan al mercado negro, perdiendo su historia y origen. Sin embargo, las esmeraldas siguen siendo el orgullo del país. Su color es verde oscuro, profundo, como la selva donde nacieron. Cada piedra es como una pequeña gota de la propia Colombia. Hermosa, dura, llena de misterios. Y quizás es precisamente en estas minas donde la tierra da a luz riqueza y peligro. Al mismo tiempo, se esconde parte de la respuesta de cómo el país aprendió a equilibrar entre la luz y la sombra. Medellín, una ciudad cuyo nombre antes causaba temor, en los años 90 era considerada una de las más peligrosas del mundo. El centro del imperio de Pablo Escobar, de los cárteles de la droga y de las guerras callejeras. Sin embargo, hoy es un ejemplo de transformación del que incluso se habla en la ONU. Tras la muerte de Escobar y la disolución de su cártel, las autoridades lanzaron un ambicioso programa de renovación. En lugar de operativos de limpieza, ilustración, en vez de miedo, cultura. La ciudad construyó teleféricos para los barrios pobres, abrió bibliotecas, centros culturales e invirtió millones en educación. ¿Quién va al 13? Lo que antes era un centro de violencia, ahora es un centro cultural. Artistas urbanos cuentan la historia del barrio en los muros. Bailarines imparten clases magistrales. Músicos tocan directamente en las escaleras. Los turistas vienen no por curiosidad, sino por respeto. Medellín no es el único ejemplo. Bogotá transformó el transporte. Cali invirtió en seguridad en las calles. Los habitantes locales creyeron que el cambio era posible y se convirtieron en parte de él. Pero detrás de la fachada también hay problemas. El crimen no ha desaparecido, solo ha cambiado de forma. Los problemas de pobreza, corrupción y narcotráfico no han desaparecido. Simplemente ahora combaten diferente, con conocimiento y participación social. No es rápido, pero el resultado es visible. Y él dice, incluso los lugares más oscuros pueden brillar si se les da luz y si no se olvida de dónde comenzó el camino. En Colombia, la música no solo se escucha, se vive. Aquí, incluso una conversación común suena como una improvisación. El ritmo acompaña todo. La mañana en el mercado, la tarde en el bar, la fiesta en la plaza. No es solo un fondo, es parte del ADN de la nación. Cada región del país tiene su propia paleta musical. En Cali reina la salsa. Rápida, ardiente, con movimientos corporales poderosos. En la costa suena la cumbia, una mezcla de tambores africanos, flautas de los pueblos originarios y motivos españoles. Y en las montañas se canta vallenato, canciones sobre el amor y el dolor acompañadas por el acordeón. La música ayuda a expresar emociones, especialmente donde las palabras no alcanzan. Cuando no hay comida en casa, tocan música. Cuando hay ruido en la calle, cantan. Es una forma de protesta, de alegría, de consuelo. Muchos artistas son originarios de aquí. Shakira, Carlos Vives, J Balvin llevaron los ritmos colombianos al escenario mundial. Las escuelas de música están abiertas incluso en los barrios pobres. El Estado y los voluntarios entienden que si un niño toma un tambor en sus manos, no tomará un arma. Festivales y carnavales reúnen a miles de personas y cada una de ellas es parte de un concierto en vivo. Incluso en el extranjero, los colombianos se reconocen entre sí por la melodía. Es su idioma, su alma, su protección. Y tal vez es precisamente esta capacidad de convertir cualquier estado en ritmo.
La razón por la que un país que ha sufrido tanto dolor sigue estando tan lleno de vida. Las mujeres de Colombia no solo son bellas, son un fenómeno cultural. Seguras de sí mismas, elegantes, carismáticas, la apariencia importa, pero lo más importante es cómo se comportan. Aquí a una mujer se la nota desde lejos. Está bien arreglada, erguida, con una mirada vivaz, pero detrás de esa gracia hay un carácter firme. En Colombia, desde la infancia, aprenden a mantener la compostura. El maquillaje, el peinado, la ropa no son para ocasiones especiales, sino parte de la rutina diaria. Le dan importancia a los detalles porque es una forma de mostrar respeto por sí mismas y por los demás. Por la situación, pero, a pesar de su apertura exterior, no confían en el primer desconocido que encuentran. Dar el número de teléfono no significa empezar una relación. Puede ser solo un gesto de cortesía del que no surgirá nada más. Conocer a alguien aquí requiere tacto. Los extranjeros a menudo se equivocan. Piensan que hay que impresionar con regalos, lujos, promesas. Pero en Colombia lo más importante es otra cosa: la puntualidad, la capacidad de escuchar, el cuidado. No invitar a una chica, perder la oportunidad, llegar tarde, perder el interés. Las tradiciones locales siguen siendo fuertes. La galantería es muy valorada. El hombre abre la puerta, paga la cena, cuida de la otra persona. Las mujeres valoran esto no como una debilidad, sino como una muestra de respeto. Por eso, las colombianas no perdonan la banalidad. Si eres banal, no eres interesante. Si eres atento, tienes una oportunidad. En esto no solo hay romanticismo, sino también el reflejo de toda la cultura del país, brillante, exigente, llena de vida. Colombia es un país de contrastes. En una cuadra hay complejos residenciales lujosos, guardias privados, piscinas en las azoteas. En la siguiente, casas improvisadas de metal, luz cortada y el aroma de la comida callejera. Estos dos mundos pueden estar separados solo por una carretera. Los ricos viven en zonas vigiladas, se desplazan en autos polarizados y descansan en clubes campestres. Los pobres sobreviven con pequeños ingresos, a menudo trabajando de sol a sol, sin días libres, pero unos y otros se encuentran en los mercados, en autobuses, en calles. Según datos de servicios nacionales, 1/3 de la población vive bajo el umbral de pobreza. El desempleo sigue siendo alto. En las zonas rurales todavía hay regiones sin electricidad, escuelas ni atención médica. Al mismo tiempo, en las grandes ciudades se construyen centros comerciales, barrios exclusivos y restaurantes caros. Pero los colombianos saben disfrutar de la vida. Incluso en las condiciones más sencillas encuentran motivos para celebrar. La música, el fútbol, las noches en familia, la religión. Todo esto le da sentido. Es un país donde la gente sonríe, incluso cuando las cosas son difíciles. Sin embargo, la vulnerabilidad persiste. La pobreza convierte a las personas en blanco fácil para la delincuencia, el fraude, robos callejeros, el engaño. Es la realidad, pero incluso en esta desigualdad, el país vive vibrante, ruidosa y persistente. Este contraste no es solo una característica social. Es parte de la identidad de Colombia. El dolor y la alegría van aquí de la mano. Y esa frontera es muy real, aunque invisible. Colombia es un país donde las calles suenan. En el bullicio de la ciudad se escucha el ritmo. En el movimiento de la gente hay baile. En el habla hay música. Aquí todo obedece al ritmo, la conversación, el andar, el ánimo. Incluso el silencio parece una preparación para el siguiente acorde. La música es un lenguaje universal. Desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos, une generaciones y clases sociales. Los niños pequeños aprenden a tocar el tambor antes de aprender el alfabeto. Los adultos no conciben una fiesta sin baile. Los ancianos cantan baladas con guitarra en los bancos del parque. Colombia es la cuna de numerosos géneros: reggaetón, salsa, cumbia, vallenato, champeta. Cada uno de ellos es toda una historia. En sus ritmos hay dolor, esclavitud, alegría, liberación, tristeza, pérdidas y una luz de esperanza. No es de extrañar que de aquí hayan surgido estrellas mundiales cuyas canciones suenan en todos los continentes. Los festivales se celebran durante todo el año. Y no son solo conciertos, son una afirmación de la vida. Es una manera de decir: aquí estamos. Incluso en las zonas más difíciles, donde no hay agua ni luz, suena la música. Esa es el alma del país. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo un pueblo que sufrió tanto dolor conservó tanta pasión por el sonido? Quizás la música salva, quizás no es adorno, sino armadura, ritmo. No es entretenimiento, es una herramienta de supervivencia. Por eso aquí todo suena. Incluso el silencio tiene subtítulos, incluso la tristeza tiene melodía, incluso la lucha tiene baile. Colombia no es solo paisajes, café y música, también es una historia viva que comienza mucho antes de la llegada de los españoles. En su territorio aún viven más de 100 de pueblos indígenas. Su cultura no es un recuerdo, sino una realidad actual. Muchas tribus casi no han cambiado su forma de vida en los últimos siglos.
La tribu Kogi, en las montañas de la Sierra Nevada, por ejemplo, vive en armonía con la naturaleza y rechaza la tecnología. Ellos creen que el mundo se sostiene en el equilibrio y que intervenir en la naturaleza rompe ese orden. Tienen su propia filosofía, su propio sistema de educación, incluso sus propias ideas sobre el tiempo. En las profundidades del Amazonas se pueden encontrar tribus donde aún se hablan lenguas en peligro de extinción. Estos pueblos transmiten sus conocimientos de forma oral, de generación en generación. Su medicina se basa en las plantas y las decisiones las toma el Consejo de Ancianos. Los hallazgos arqueológicos demuestran que la gente vivía aquí hace más de 14.000 años. Sus huellas se encuentran en pinturas rupestres, máscaras rituales, cerámica, muchos artefactos aún no han sido descifrados. Lamentablemente, cada año desaparecen tanto pueblos como lenguas debido a la presión de la civilización, la deforestación, la extracción de recursos y el turismo. Todo esto amenaza la cultura, pero quienes permanecen guardan secretos y quizás entre estos pueblos los más olvidados y los más sabios. Se esconden respuestas a preguntas que la modernidad ni siquiera se atreve a formular. La mayoría de los turistas que llegan a Colombia se limitan a un par de ciudades, playas y excursiones, pero el verdadero país se encuentra más allá de las rutas populares. Allí, donde no hay señales, ni wifi, ni siquiera caminos, es precisamente donde se revela otra Colombia. En las montañas viven campesinos que preparan café en fogones de leña y no han dejado su aldea en décadas. En la selva hay pueblos de pescadores donde la pesca no es un pasatiempo, sino una forma de sobrevivir. Y en el noreste, el desierto de La Guajira, el hogar de la tribu Wayuu. Allí los niños aprenden a leer a la luz de la hoguera y el agua la traen de un pozo a 1 milla de distancia. Hay lugares a los que no se puede entrar sin permiso del gobierno. Por ejemplo, el Parque Nacional de Chiribiquete, uno de los más inaccesibles. Allí están ocultos miles de dibujos prehistóricos que tienen miles de años de antigüedad. Se desconoce quiénes fueron sus autores. Algunas escenas aún plantean preguntas a los arqueólogos. Y en las regiones donde no hay hoteles turísticos, se puede encontrar una hospitalidad increíble. La gente te invita a su casa, te ofrece comida y te cuenta historias. Aquí no verás falsedad, solo la realidad, dura, sencilla y honesta. Esta Colombia no es la de las revistas brillantes, no es para fotos, no es para Instagram, es para quienes buscan la verdad. Y cuanto más te adentras en el país, más comprendes que todo lo que sabíamos sobre él es solo la superficie. Atravesamos montañas, ríos, ciudades, tribus y ritmos, vimos pobreza y lujo, belleza y dolor, pasado y futuro. Pero todo esto son partes de un mismo todo. Entonces, ¿cuál es el principal misterio de Colombia? El misterio no está en la naturaleza, aunque aquí es asombrosa. No está en las mujeres, aunque ellas encantan. No está en los bailes, aunque ellos encienden. El verdadero misterio de Colombia está en su capacidad de estar viva, pase lo que pase. Es un país que ha sobrevivido a la guerra contra el narcotráfico, la corrupción, la pobreza, que más de una vez ha estado al borde, y cada vez encontraba fuerzas para sonreír. La gente aquí no vive según el manual, vive por intuición. No siempre les resulta fácil, pero no se rinden. Puede parecer que Colombia es un país de extremos, pero en realidad es un país de equilibrio. Un equilibrio entre el dolor y la fiesta, entre el miedo y la esperanza. En ese equilibrio está su fuerza. Aquí puede perderse y encontrarse, experimentar un choque cultural y quedarse, no entender y enamorarse. Eso es precisamente lo que hace a Colombia auténtica. No perfecta, no reluciente, pero viva. Y un país vivo siempre es un misterio porque no se puede explicar, solo se puede sentir.